Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Bitácoras Maleñas. El día de hoy quiero hablarles de una persona muy importante, de alguien clave en esta saga interminable del caso Sodalicio. Me refiero a Rocío Figueroa. Cuando yo estaba en el Sodalicio, no recuerdo si todavía en edad escolar, en quinto y media, o ya había salido del colegio. Recuerdo a Rocío, eh, una chiquilla alegre, espídica, entusiasta, que iba a las misas cuando el Sodalicium deja la capilla en el segundo piso del Colegio Champañá, que ahora es la Universidad del Opus Dei. Se traslada a una capilla de unos curas alemanes en la calle 2 de Mayo, muy cerca de la avenida Arequipa, en Miraflores. De ahí recuerdo todavía a la pequeña Rocío, quien además era hermana de Alfonso Figueroa, una persona que formaba parte del grupo de los denominados Sodalites Marie, o sea, sodalites con uniforme escolar, sodalites escolares, ¿no? Y Alfonso era muy amigo de mi hermano Jorge, formaban parte del mismo grupo. Había un pequeño grupo de Santa María, que eran la mayoría, donde estaba Alfonso Figueroa, Jaime Bellido, Javier Quiquisola, Enrique Elías Dupuy, Kai Schmalhausen y mi hermano Jorge. Salvo Kai, que creo que era del Humboldt, y Jorge, que era del María Reina, el resto eran del Santa María. Y como les digo, fueron la última generación de sodalites maríes, sodalites que ya eran sodalites siendo colegiales, ¿no? Era una cosa así como privilegiada. Y Rocío, además, formó parte del AMI, de la Asociación de María Inmaculada, que fue el primer grupo o la primera rama femenina del sodalicio, que luego un grupo de ellas se desprende para para tener una vida más comprometida y con el tiempo fundan lo que se llama la Fraternidad de María y la Reconciliación o algo así. La cosa se les conoce como las fraternas, ¿no? Que eran como sodalites, pero con falda. No son las siervas del plan de Dios porque esas usan hábito y son religiosas, monjitas, ¿no? Y que ahorita están siendo intervenidas por el arzobispado de Lima porque la cultura de abuso de poder del sodalicium se contagió a todos sus movimientos, a todos sus grupos, a todas sus divisiones, a todas sus ramas. La historia viene a cuento porque si alguien logró convencer a las víctimas de Luis Fernando Figari para que denuncien ante el tribunal eclesiástico, que supuestamente era la instancia para ver estos temas, esa persona fue Rocío Figueroa, quien ya les he contado en otra videocolumna que nos reunimos en mi entonces oficina eh, de Paso de de República de Panamá, perdón, eh, para hablar sobre el caso de Germán Doig. Y a partir de ahí, Rocío, ojo, todavía era una fraterna en actividad. Es más, o sea, cuando se forman las fraternas, la primera superiora, no recuerdo su nombre, no llegó creo que ni al año, e inmediatamente ingresó Rocío como superiora general de las fraternas,
y estuvo prácticamente una década, ¿no? Si bien formalmente es la segunda superiora, en los hechos fue como la primera y el motor fuera de borda para que las fraternas, digamos, despeguen o despegasen. Bueno, Rocío Figueroa, cuando toma contacto conmigo, les decía, lo hace cuando todavía estaba en activo. Ella estaba viviendo en una comunidad en Roma y uno de los grandes errores de Luis Fernando Figari fue pedirle a Rocío que apoye al sodali de Klaus Bergholz, que estaba viendo el tema de la causa del santo Germán Doig Klinge, que terminó siendo un pederasta serial. Y con Rocío establecemos la hipótesis de que si las técnicas de Germán Doig, como la de Virgilio Levalli, que era el número 3, eran medias extrañas, apelaban al yoga, la cosa esotérica y esas cosas, que luego iban sondeando con quién se metían y con quién no. Fue en esa reunión que tuve con Rocío, dijimos, mira, o Germán le enseñó esto a Levalli o Levalli a Doig, o, o alguien que estaba arriba de ellos se la hizo a este par. Y el único que estaba encima de estas dos personas era Luis Fernando Figari. Entonces ahí planteamos la hipótesis de que Germán Doig, además de ser un depredador sexual, también podría haber sido una presunta víctima de Luis Fernando Figari, pero eso no lo podemos saber porque Doig murió en el año 2001. Pero bueno, nos remontamos al año 2015, después del lanzamiento de la publicación Mitad Monjes, Mitad Soldados, y Rocío eh, mantiene una actividad muy enérgica y muy fuerte. No me acuerdo cuántos meses después de esa reunión se mantuvo dentro de la institución para recoger y levantar información que luego compartíamos con Pao, Rocío y yo, y ella se concentró en el tema de las denuncias ante el Tribunal Eclesiástico, eh, concretamente con las víctimas sexuales de Luis Fernando Figari. El 29 de octubre del 2015, el diario Exitosa, que dirigía en ese momento Juan Carlos Tafur, le publicó a Rocío una carta abierta dirigida al cardenal Juan Luis Cipriani, al sacerdote, al cura Víctor Guapaya Quispe, que era el presidente del Tribunal Eclesiástico, pero también se dirigía a Alessandro Moroni, entonces superior general, y Fernando Vidal, quien era el vicario, o sea, el número 2 de la organización. Esta carta decía lo siguiente, aquí la tengo. Escribo esta carta como sobreviviente de un abuso sexual en el sodalicio. Rocío fue víctima de Germán Doig, pero sobre todo como una mujer de fe. He seguido con tristeza sus reacciones y respuestas. El cardenal Cipriani y el padre Guapaya han señalado que ellos hicieron lo que tenían que hacer, mandando las acusaciones a Roma, cosa que no era lo que le habían dicho a una de las víctimas sexuales de Luis Fernando y no fue lo que me dijeron a mí cuando yo, por encargo de Rocío, fui hasta el Tribunal Eclesiástico para dejarle en sus manos al padre Guapaya una denuncia fuertaza. Las tres denuncias de las que hablo y fueron tramitadas por Rocío Figueroa aparecen como Santiago, Lucas y Juan en Mitad Monjes, Mitad Soldados. Hace 4 años, y hablo en nombre de los sobrevivientes, esperaban a los pastores, o sea, a los obispos,
no a los burócratas que actuaron como mesa de partes, en alusión clarísima al cura Guapaya, al cardenal Juan Luis Cipriani y se me ha ido el nombre del otro, Gaspar, que era otro cura de la familia del Opus Dei que formaba o era uno de los jueces o vocales del Tribunal Eclesiástico. Esperaban las víctimas lo que el Papa Francisco ha pedido sobre la importancia de atender a las víctimas. No me basta que digan que lo lamentan mucho y que es muy doloroso. Actos y no palabras. No realizaron en estos 4 años ni una llamada, ni una carta de respuesta. Nada que alivie el corazón de estas personas que han sufrido mucho en poner por escrito sus declaraciones y que se han sentido doblemente victimizadas. Podrían haberlos citado para mostrarles consuelo, escucharlos y explicarles que mandarían la información a Roma. Lo siento, pero en estos actos solo veo acciones políticas y no pastorales, ¿no? Y lo dice con cierta indignación y con toda la razón, porque Rocío, como Pao y como yo, lo que estábamos esperando eran gestos de cercanía por parte de los obispos. Y acá, luego de aludir a Cipriani y a Guapaya, va a referirse o a apelar, a tratar de apelar a el superior general del sodalicio y al vicario, que era el número 2, Sandro Moroni y Fernando Vidal. Y aquí dice Rocío: Sandro y Fernando, les hago un llamado a decir palabras verdaderas. Querido Fernando, tuvimos una conversación hace más de un año, en agosto del 2014, en el Starbucks de Benavides. Ahí me pediste perdón porque me dijiste que ahora sí estaban convencidos de las acusaciones contra Luis Fernando Figari porque habían testificado 2 víctimas más de serios abusos sexuales de Figari al interior de la comunidad sodalita. O sea, más víctimas que no estaban consignadas, ni registradas, ni identificadas por nosotros en la investigación mitad monjes, mitad soldados que hicimos con Paolo Lugas. Hace más de 2 años, le dice a Vidal, te pedí que le comentaras a Sandro Moroni que podía llamarme para hacer de puente con las víctimas de Figari. Y solo encontré más silencio. Y desde hace un año, tanto tú, Fernando, como Sandro han seguido diciendo a los miembros del movimiento de vida cristiana que a ustedes no les llegó ninguna acusación. Si quieren regresar a lo esencial del Evangelio, empiecen haciendo de la verdad su guía y no teniendo dobles discursos. Todas las palabras que he escuchado parecen más discursos programados por un asesor de imagen para el control de daños que encima lo está haciendo muy mal. Y no palabras comprometidas hacia los afectados que buscan justicia. El proclamar la verdad es siempre un acto de valentía. La mentira es siempre más fácil. Al final, la verdad vencerá. Rocío Figueroa Alvear. Y acá hay una alusión que cuando yo leí el texto de Rocío me llamó poderosamente la atención porque a mí Moroni me pedía que le llevara las víctimas, que son las mismas de las que habla Rocío, a las puertas del centro pastoral donde vivía Moroni. O sea, quería que yo hiciera su chamba. Y por exitosa, y el texto de Rocío me entero que Rocío ya había contactado a Vidal para ofrecerle lo que estaba pidiendo Moroni, y ahí sí se hicieron los cojudos. No, el doble discurso y la doble moral
en esta gentita es realmente alucinante. Bueno, el 10 de noviembre, Nicole Copelo, una de las periodistas de altavoz que siguió el caso desde un inicio, entrevistó a Rocío, em, quien ya les dije fue formalmente la segunda superiora general de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, era el nombrecito, que es una de las principales ramas del sodalicium hasta ahora. Y le pregunta desde el saque, Nicole Copelo, ¿crees que el sodalicio es una secta? Y Rocío responde, creo que tiene elementos sectarios. Todo está concentrado en el líder carismático, en este caso Figari. Una religión nunca se centra en el líder carismático, sino en Dios y en el amor a Él. El grupo sectario mezcla ideas verdaderas con ideas falsas. Por ejemplo, uno debe cumplir la voluntad de Dios. Esa es la idea verdadera. La idea falsa, dice Rocío, es la voz del superior, es la voz de Dios. Era uno de los mantras que se repetían, pero hasta el hartazgo en las comunidades sodálites. Continúa Rocío. En una verdadera religión nadie te chantajea, ni te enajena, ni te aliena, sino que te deja optar libremente. En el sodalicio, si tú te ibas, eras un traidor. No había un ejercicio verdadero de la libertad. Le pregunta Copelo a Rocío. ¿El sodalicio pudo haber hecho algo con las denuncias? Y responde Rocío, el cardenal Cipriani hizo lo correcto, pasar todo a Roma. Lo que pasa es que él tenía dos deberes adicionales. Ir a las autoridades civiles debido a la gravedad de los delitos, cosa que no hizo, y atender a las víctimas, algo que tampoco hizo. Los nombres de las tres víctimas que presentaron sus denuncias estaban protegidos por seudónimos. Sin embargo, yo le dije a Fernando Vidal que le dijera a Sandro Moroni que me contacte y yo podía contactarlo con las víctimas. En ningún momento me buscó Moroni, sabiendo que yo había hecho una investigación sobre Figari. Su actitud fue algo así como, si nadie me llama, entonces no investigo. Que es una descripción perfecta de la forma como reaccionó el superior general del sodalicio entonces, ¿no? Nicole Copelo le precisa algo como, prefiero no saber la verdad para no tener que mentir. Exacto, le dice Rocío. Por otro lado, en una reunión que tuve con Fernando Vidal en el 2014, ellos ya habían descubierto otras dos víctimas de Figari, distintas a las tres que yo había llevado al tribunal eclesiástico. En consecuencia, antes de que Roma interviniese, ellos pudieron hacerlo. Habrían podido denunciar a Figari y expulsarlo, cosa que es absolutamente cierta. Pero el Sodalicium, ya saben, prefirió soplarle la pluma al Vaticano para ellos no eh, hacer el trabajo sucio, que en realidad era un trabajo de limpieza, ¿no? Votar al pederasta mayor, expulsarlo, eyectarlo. No lo hicieron. En los artículos de sus estatutos, señala Rocío Figueroa, dice que ellos tienen la potestad de expulsar a un miembro si es que éste va en contra de la moral o no se comporta debidamente. Ahora ya no lo pueden hacer porque Roma intervino y no tomaron las medidas debidas en su momento. Y hasta ahí la carta de Rocío, perdón, la entrevista a Rocío Figueroa en altavoz por Nicole Copelo. Y finalmente, el lunes 2 de noviembre, la Conferencia Episcopal Peruana, presidida en ese minuto por Monseñor Salvador Piñeiro, se pronunció formalmente a través de un comunicado. Y aquí una pequeña digresión. Salvador Piñeiro era amigo personal de Luis Fernando Figari. Cuando Luis Fernando Figari
entra al Colegio Santa María como profesor, ya desde entonces había un contacto, un nexo entre Figari y Salvador Piñeiro, quien en algún momento, en unas declaraciones, creo que para América Televisión, cuando habló del caso, ni siquiera mencionó a las víctimas, sino que se refirió a la institución sodalite, y pobrecitos que esta noticia les debe haber caído pues como un baldazo de agua fría y cosas por el estilo, ¿no? O sea, empatía cero con las víctimas, cero. ¿Qué decía este comunicado? Ante las denuncias públicas de graves e inmorales actos de abuso sexual y psicológico contra personas inocentes, varios de ellos menores de edad, cometidos por algunos miembros del Sodalicium Cristiane Vitae y de manera particular por su fundador, el señor Luis Fernando Figari, expresamos en nuestra condición de pastores de la Iglesia lo siguiente: 2 puntos. 1. Compartimos la indignación y el estupor ante estos hechos que jamás debieron suceder. La cehueca, ¿no? 2. Rechazamos cualquier forma de abuso y maltrato, haciendo nuestra la expresión del Papa Francisco: no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie. Homilía del Papa Francisco del 7 de julio del 2014. Entonces también era otro demagogo. Me va a disculpar el padre Jorge Bergoglio, pero en ese momento era pura fufuya, pura perorata, pura palabra lanzada al aire, pero gestos efectivos, acciones reales, la verdad que o muy pocas o ninguna. 3. El abuso sexual es un execrable crimen que ofende gravemente a la víctima, a la sociedad, a la iglesia y a Dios mismo. Aún más si se comete violando la inocencia y la confianza de menores, de jóvenes y de sus familias. Por eso, la sociedad y la iglesia lo deben combatir con todos los medios, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. 4. La iglesia ha manifestado con firmeza que, sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se refiere solo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas. Y esto lo extraen de una carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo del 2011. Pero lo cierto es que el Código de Derecho Canónico en ese momento no alcanzaba a Figari porque era un laico consagrado, un profesor perpetuo, lo que quieran, una suerte de numerario en plan Opus Dei, pero era laico. El Código de Derecho Canónico está hecho para sacerdotes. 5. Exigimos a los responsables de las instituciones eclesiales que estos repudiables actos no se oculten y sean denunciados oportunamente. Como si la Iglesia Católica en el Perú hubiese hecho eso durante toda su vida, ¿no? Ay, ay, ay. 6. Como pastores de la Iglesia estamos dispuestos a acoger, escuchar y acompañar a las víctimas de estos lamentables abusos. Y ese punto 6 es más falso que Judas el Iscariote, por Dios. Más falso que billete de 11 soles. Como pastores de la iglesia estamos dispuestos a acoger, escuchar y acompañar a las víctimas de estos lamentables abusos. Obispo Piñeiro o Piñeira,
¿En qué momento se reunieron o buscaron a las víctimas del sodalicio? ¿Bajo su gestión? En ningún momento. En ningún momento. Puro bla, bla, bla y puro bli, bli, bli. Séptimo, renovamos nuestro compromiso irrenunciable de proteger y defender la vida y la inocencia de los niños porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Los niños y los jóvenes son el tesoro de nuestras familias, de la sociedad y de la iglesia. Una paja, para decirlo en cristiano, ¿no? Porque, porque fuera de ese comunicado no hubo un correlato de acciones, de medidas, de correctivos para tomar al toro por las astas. Bueno, en la videocolumna anterior sobre el cardenal Juan Luis Cipriani, yo les conté que en su púlpito radial en RPP, pechó a algunas de las víctimas sexuales de Luis Fernando Figari, concretamente a Santiago, que es una de las víctimas principales y testigos claves en esta historia. Bueno, luego de estas declaraciones desafortunadas eh, y estúpidas y poco humanitarias del cardenal Juan Luis Cipriani, Santiago, quien para mí es uno de los principales héroes de esta gesta, me envió una extensa carta para publicarla en mi blog, que en ese momento se llamaba La Voz a ti de Vida, en el portal de La Mula. La colgué el 4 de noviembre. Esta carta decía, en un apretado resumen, carta abierta al arzobispo de Lima y primado del Perú. Me veo obligado, una vez más, a llevar mi opinión a un medio público. En esta ocasión, para responder a una pregunta personal del arzobispo Juan Luis Cipriani. Desde su púlpito radial en RPP, del sábado 30 de octubre de 2015, dijo, con con la empatía casi nula que le caracteriza, una pregunta a estos que denuncian: ¿por qué no van a la fiscalía? ¿Quién le impidió a usted hacerlo? Porque así se refirió Cipriani a las víctimas sexuales de Fidel. La primera respuesta que se me viene a la cabeza es, pues no lo sé. Quizás porque tenía 15 años y había estado bajo un largo y severo régimen de adoctrinamiento y malévolo sistema detalladamente descrito en el libro Mitad monjes, mitad soldados. ¿Quién me lo impidió? El fundador del Sodalicium Cristiane Vitae, mi guía espiritual, Luis Fernando Figari Rodrigo, fue quien me lo impidió. Él, durante 2 largos años, tejió una pegajosa telaraña sobre mí, y se lo digo con esta metáfora. ¿Realmente esperaba usted que, justo después de que él clavase el aguijón envenenado en mí, dejándome desconcertado, confuso y aturdido, colectase material destinado a aportar pruebas que puedan tipificar un delito? ¿Lo dice en serio? Gran y demoledora respuesta de Santiago al indolente cardenal y ex arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Y termina diciendo: hemos tenido que esperar mucho tiempo para que 2 valientes periodistas propicien la discusión que nos agita hoy. Ellos compilaron testimonios de personas que pasamos por tragedias similares y han dedicado más de 4 años y medio a una rigurosa pesquisa
para contextualizar nuestras voces en un marco histórico para hacerlo público. Y luego detalla, porque la carta es un poco más larga, que a diferencia de la iglesia, Santiago y, y otras víctimas que declararon para mitad monjes, mitad soldados, no se sintieron pues maltratados o tratados con cierto morbo para vender un libro o algo por el estilo, sino los tratamos como las personas que habían pasado por un trauma muy serio y las escuchamos y las acogimos. Créame que no ha sido una chamba fácil. Escuchar a una víctima de abuso sexual o a una víctima de servidumbre moderna es muy, muy jodido. Hay que tener un empaque especial para eso, creo, o una preparación profesional como la de un psiquiatra, un psicoanalista o un psicólogo, un psicoterapeuta, y, y Pau y yo solo éramos periodistas, ¿no? Sin embargo, tuvimos que tomar en el camino algunas terapias, porque, como les digo, es muy, muy doloroso escuchar este tipo de revelaciones tan personales. Pero nada, a lo que iba es que quería reivindicar y recordar y evocar el nombre de Rocío Figueroa, exfraterna, y una de las personas clave, pero clave en esta, reitero, saga larguísima e inacabable del caso Sodalicio, que la Iglesia todavía no termina de definir. Hasta la próxima videocolumna. ¡Chao!